Hola familia, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo unos bonitos pendientes que están realizados con dos técnicas. Una es la mezcla Skinner o degradado de color en arcilla polimérica y la otra es Moku Megane. Espero que os guste. También vais a ver cómo horneo, más bien cómo coloco el horno para hornear mis piezas. Por petición de dos personitas que me habéis comentado en vídeos anteriores que cómo coloco el horno para hornearlas. Bien, la más reciente ha sido María Elena, así que María Elena, espero que todas tus dudas queden resueltas en este vídeo. Os pido por favor que compartáis este vídeo para que lleguen a más personitas. Apóyenlo con vuestros likes y suscríbanse a mi canal. Y no olviden activar la campanita para no perderos futuros proyectos. Así que dicho esto, estás en Diego Creaciones y comenzamos con el vídeo. Vale, pues el trabajo de hoy va a ser de estos tonos. Dos blancos que vamos a mezclar con un morado y un rosa. Comienzo por el morado y le hago un pequeño corte en la esquina. Con el blanco hago lo mismo. Ahora giro cualquiera de los dos y los hago cuadrar. Le paso el rodillo para que se unan y a su vez se haga más fino hasta poder meterlo por la laminadora. Empiezo pasándolo por el grosor máximo de la máquina. Y ahora lo doblo por la mitad y vuelvo a pasarlo por la máquina. Este proceso lo vamos a hacer siempre igual, hasta que los colores se vayan difuminando entre sí. Vean, aquí ya se va notando ese degradado del que os hablo. Conforme voy pasando la arcilla por la laminadora, se va a ir extendiendo y eso es completamente normal. Como podéis ver, aquí ya le he bajado un grosor, la he puesto en el 1. Conforme vayamos haciendo el proceso, vamos a ir bajando el grosor. Una vez tengo ya los colores difuminados, le doy la vuelta y lo pongo un grosor aún más fino en la máquina y lo paso por la laminadora para alargar aún más la arcilla. Del 4 paso al grosor 5 y lo vuelvo a pasar por la máquina. Y por último, del 5 lo paso al 6, que va a ser el paso final. El grosor hay que ir bajándolo de poco a poco, porque como podéis comprobar, la arcilla al ser tan fina más lo acondicionada que está, se va pegando en el rodillo de la máquina. Bueno, ya la tengo con el grosor y largo que buscaba y ahora toca enrollarla del blanco al morado. Lo hago rodar sobre la mesa para que no queden huecos ni burbujas de aire en su interior. Le corto los extremos y hago exactamente lo mismo con el color rosa. Bien, ahora tomo un trozo de arcilla morado oscuro y lo paso por la laminadora por el grosor 4 y enrollo los dos churritos con ella. Lo hago rodar por la mesa para estirar el churrito y hago lo mismo con el color rosa. Bien, aquí ya tengo los dos y ahora de cada uno de ellos corto 3 trozos de tamaños similares. Ahora los uno intercalando los colores, uno rosa, uno morado, uno rosa, uno morado, así sucesivamente coloco los 6 trozos.
Comienzo a unir y aplastar hasta tener una fina lámina que pasaré por el grosor número 2 de la máquina de pasta. Ya la tengo lista. La coloco sobre la mesa de trabajo, unto harina de arroz tanto a la arcilla como al rodillo para que no se peguen y paso el rodillo haciendo presión. Y ahora con la cuchilla flexible voy cortando todo el relieve que ha dejado marcado el rodillo, dejando visible el dibujo en la arcilla y dejando entrever los colores que hemos usado. Este proceso hay que hacerlo con mucho cuidado, mucha paciencia y nada de prisas, para no llevarnos todo el dibujo por delante. ¿Ves? Aquí me he llevado parte del dibujo. Y aquí os muestro este bonito estampado que me quedó. Con un papel vegetal o de hornear y una tarjeta cualquiera comienzo a bruñir para nivelar la superficie. El papel vegetal me ayuda a que el dibujo o estampado no sufra cambios en el proceso. Ahora sobre una losa coloco una lámina fina del grosor 4 de la máquina. Paso el rodillo para que no queden burbujas debajo y sobre ella coloco el estampado. Paso nuevamente el rodillo para unir todo bien. Corto con los cortadores deseados. Retiramos el sobrante y al horno que va. Bien, ahora llega momento horno. Me habéis comentado en vídeos anteriores que si os podía grabar cómo los horneo. Bien, pues aquí os lo muestro. Primero enciendo, como es lógico, el horno y la rueda del modo la pongo en este dibujito, que creemos que es para las pizzas, o al menos es el que usamos para ella. La rueda de la temperatura la pongo en 130 grados porque la marca que uso, el fabricante me indica que se hornee a esa temperatura. Cada marca tiene su temperatura. En el envoltorio de la arcilla polimérica siempre viene la temperatura a la que hay que hornear esa arcilla. Ese dibujito y 130 grados. Cuando este termómetro se me apaga, me indica que el horno ya tomó la temperatura que le puse. Entonces es cuando meto las piezas dentro. Las coloco en la bandeja del horno en la última ranura que tiene, que suele ser más o menos el centro del horno. Ni muy arriba ni muy abajo. Programo el tiempo y lo dejo horneando media hora, porque así lo recomienda el fabricante. Cuando acaba el tiempo, apago el horno
dejo la puerta entreabierta y dejo enfriar dentro hasta que estén frías. Bien, explicado esto, ahora lijo las piezas con el método que ya os he mostrado en otros vídeos. Empapo un paño de fibras con disolvente y froto las piezas hasta sacarle el resultado que busco. Ni rastro de marcas. Llegó el momento final, el montaje. Tomo una arandela, la abro con las herramientas y se la coloco a la pieza. Cierro. Y ahora tomo otra arandela, ya que el botón que le voy a poner me obliga a ponerle 2 arandelas para que el pendiente quede derecho. Y aquí lo tenéis terminado. Y bueno, mi gente re chula, aquí os muestro el resultado final. ¿Qué os parece este morado y rosa? Y aquí este otro de corazón. Este botón salió de uno de los centros del corazón grande. Y estos otros modelos con la misma técnica que os mostré hoy, pero en tonos diferentes. Por aquí otro precioso pendiente. Y bueno, mi gente guapa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste mucho y compartan el vídeo para que otras personas puedan verlo. Por favor, denle like y comenten qué tal os pareció estos bonitos pendientes. Y si lo desean, suscríbanse a mi canal. No olvides activar la campanita y así no os perderéis futuros proyectos. Os mando un besazo y abrazazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.